primer lugar, he de pedir perdón porque no puedo dirigirme a ustedes en español y quisiera también agradecer a la intérprete, es muy amable, la oradora. Cuando Rogier van der Weyden nació en Tournai en 1399 o 1400, todos los libros eran manuscritos, todos escritos a mano, como el ejemplar de Tito Livio que está en esta exposición, un volumen extraordinario, en principio pensado para durar. Está escrito sobre pergamino, que es una piel de animal, y no escrito sobre papel, menos duradero, que en ese momento estaba popularizándose para impresiones más económicas. Escrito en Florencia en 1476, este manuscrito fantásticamente ilustrado aparece en la exposición por los dos retratos circulares que aparecen en la parte superior de esta página. Aquí los vemos. Son versiones de retratos originales de van der Weyden, del patrimonio nacional, el duque de Borgoña, Felipe el Bueno, a la izquierda, y su hijo y sucesor, Carlos el Temerario, en Berlín, a la derecha. Van pasando las diapositivas y si no aparece el emplazamiento es o bien porque está en la exposición o en la colección permanente del Prado. Como apreciamos, este miniaturista tuvo acceso a los retratos de van der Weyden o del taller del mismo. Para cuando Rogier van der Weyden falleció en Bruselas en 1464, libros impresos estaban a disposición del público desde hacía ya casi 15 años. Esta vida de Santa Ludivina de Schiedam en los Países Bajos norteños se imprimió sobre papel con xilografías, algunas a color, y aquí vemos estos trazos de rojo. Estos trazos de rojo, como digo, que nos permiten ver estas iniciales para que sea más fácil encontrar el punto donde estábamos, porque el texto, desde luego, que sí es denso. En esta xilografía vemos cómo empieza su vida de sufrimiento. Se cae mientras patina. Los lectores tendrían que reconocer el vínculo con van der Weyden, que seguro que ya han hecho ustedes, porque la caída de Ludwina es un eco de la Virgen en este gran descendimiento, una representación visual de las oraciones de Ludwina, que quiere sufrir penas físicas para poder participar en el sufrimiento de Nuestra Señora. La vida de Ludwina se publica en 1498 y las primeras imprentas aparecen en Países Bajos alrededor de 1473. Antes del fallecimiento de van der Weyden en el 1464, probablemente vio la importación de libros impresos, pero muy pocos en comparación con el legado y producción continua de manuscritos. Cuando aparecen libros en sus obras, y aquí vemos el tríptico de los 7 sacramentos, pueden, por tanto, ser manuscritos. Se da por supuesto que así lo son y aparecen dentro de un contexto devocionario, por tanto asumimos que están escritos sobre pergamino. Los 13 volúmenes o tomos que sujetan los fieles en el tríptico reflejan la realidad contemporánea, puesto que la palabra escrita, entonces y ahora, es fundamental para la doctrina y la práctica de la Iglesia. Aquí aparecen algunos de los libros. Empezamos con la celebración de la misa en el coro alto y el altar mayor, que se aprecia al fondo del coro alto. Los vemos, ¿verdad?, en la imagen. Los ritos elaborados y cambiantes de la Iglesia no se podían aprender de memoria, por supuesto. Los misales, con sus textos esenciales para la celebración de la misa, aparecen apoyados abiertos sobre los dos altares para que los oficiantes puedan hacer referencia. Las celebraciones más elaboradas exigen textos subsidiarios y volúmenes anteriores y adicionales. Si apreciamos el detalle del altar, apreciamos a través del coro alto al diácono que lee el Evangelio o la epístola de un volumen grande sobre un atril en forma de águila, que por cierto eran de los productos más prestigiosos de Países Bajos que se exportaban, por supuesto, a España también, estos atriles fantásticos en forma de águila. Probablemente no sea una Biblia completa, más bien es un libro litúrgico que contiene las lecturas para
ser leídas a lo largo del año litúrgico. Aunque estos libros se guardaban una vez acabado el servicio de culto, otros libros sí estaban a disposición de quien quisiera leerlos, sobre todo Biblias completas y breviarios que contenían los oficios que se tendrían que recitar durante las horas litúrgicas. Al otro lado del altar mayor vemos como un lego pasa páginas de un libro que está dentro de una jaula. Lo que está leyendo es a través de la rejilla. Aparece entre columnas. Eran valiosos los libros y por tanto había que protegerlos porque se robaban. La solución más frecuente era la de encadenar a los libros. Esto se veía en las bibliotecas comunales y en las iglesias. La jaula hace que fuera más difícil cortar páginas o ilustraciones. Vandalismo, desde luego, que no es ningún fenómeno moderno. Pero estos libros públicos nos expresan que no era solamente el clero quien tenía que leer o quien se suponía que leía. Sabemos que en los Países Bajos, prósperos países, había poco analfabetismo y a mediados del 16 un visitante portugués apunta que incluso las mujeres leían en los pueblos. Había muchas escuelas y probablemente todos los niños confirmados que aparecen aquí, a la izquierda, están escolarizados. El niño mayor sujeta un libro y el niño menor lleva un tintero y un plumier. Lo vemos que cuelgan de su cinturón. La alfabetización y el conocimiento del cálculo eran deseables para el clero, para abogados, para funcionarios y también para los comerciantes y para los artesanos. Y no solamente artesanos, muchas artesanas, muchas mujeres, incluida la mujer de Van der Weyden, participaban en la actividad comercial familiar. Por supuesto que era una herramienta para la salvación del alma. Al individuo le corresponde buscar la salvación del alma gracias a una participación activa en los sacramentos y en el culto, así como en oraciones particulares y meditación centrales de la devoción moderna. Este movimiento religioso popular pasa del norte al sur de Países Bajos a lo largo del XIV y a finales del XIV, centrándose sobre todo en las comunidades de seglares de los hermanos y hermanas de la vida común y también en las casas de los agustinos de la congregación Windesheim y también en el entorno de los franciscanos y franciscanas terciarios de la penitencia. Muchas de estas comunidades participaban en la producción de libros tanto en latín como en holandés, para generar ingresos y también para garantizar el aprovisionamiento de textos precisos. Los hermanos y las hermanas de la vida común, además, a menudo conseguían ingresos con sus internados. Los ritos de la Iglesia, por ejemplo, la misa, que aparece al fondo, ante ese altar, a la izquierda, pero las Biblias, los libros de horas, oficios seglares, sobre todo las invocaciones a la Virgen y otros textos devocionales también existían en holandés. El saber leer permitía a la persona un acceso directo a los textos esenciales, cada vez más frecuentemente traducidos además a la lengua del país. Para imitar a Cristo, tomando prestado el título de uno de los textos clave, Imitatio Christi, la imitación de Cristo, exigía estudiar la Biblia y las obras de guía espiritual, además de una participación informada en la liturgia. Aquí vemos a dos miembros de la congregación, dos fieles que siguen el culto en sus libros, en sus breviarios. La pareja que aparece al fondo del panel del centro también tienen sus libros, con el hombre que lee el libro en la jaula. Aquí le apreciamos entre las columnas. Esta pareja, como digo, tiene cada uno su propio libro. La piedad llamó la atención de un italiano que viajaba a principios del siglo XVI. Apunta este visitante italiano que le sorprendió mucho que no hablaban durante la misa. Al contrario, seguían con atención y oraban. Por supuesto, eran imprescindibles los libros para ellos. Aquí vemos que el hombre lleva el libro cerrado, está concentrado. La señora, sin embargo, lo mantiene abierto, bien protegido por esa tela que forma parte de la encuadernación. Estos encuadernados protectores gustaban mucho y apreciamos uno en más detalles en la parte frontal del panel, a la derecha. Aquí lo vemos.
la mujer que acompaña en el hecho de muerte. Estaría leyendo un texto indicado, quizás en voz alta, quizás en su interior, para prestar apoyo al hombre que agoniza. Incluso en este, que es el mayor libro, solamente aprecian las letras iniciales, solamente esas son las que se pueden leer, las apreciamos ahí. El resto da a entender que hay escritura, pero no es legible. El texto, por tanto, no queda definido. Hay otros detalles que también están meticulosamente representados, incluidas las puntadas que sujetan la tela, la sobrecubierta o chemise. Esta sobrecubierta, lo vemos, ¿verdad? Esas puntaditas. Alrededor del libro, la chemise o sobrecubierta protege los cantos dorados y sus grabados. Lo vemos aquí, que es el resultado de un grabado, un punzonado en el canto dorado. Las chemises o sobrecubiertas se gastaban, aunque a su vez estaban protegidas por la bolsa dentro de la que se introducía el libro cuando no se usaba, y tampoco eran cómodas a la hora de almacenar o guardar el libro en siglos siguientes. Así que quedan muy pocos chemises o sobrecubiertas, pero la realidad de lo que nos muestra Van der Weyden podemos compararlo con las representaciones de otros artistas, y también podemos leer las descripciones en inventarios, así como por las pocas muestras que quedan. Esta sobrecubierta excepcionalmente lujosa se conserva como parte de un acuerdo importantísimo y muy prestigioso. La fecha, 1504, y los participantes, el rey Enrique VII de Inglaterra y la abadía de Westminster. Nos hacemos una idea de cómo se podía prodigar dinero en la protección de una obra, de un libro. Las dos tablillas de madera, y las vemos aquí, ¿verdad? Esas tablillas están cubiertas por un terciopelo de seda carmesí. Recordemos, la seda es muy cara. Cubierto, como digo, terciopelo de seda carmesí forrada de un brocado de rosa y dorada, de seda también, originalmente, claro, con un cordón de seda y oro en cada uno de los ángulos, no solamente uno. Los 5 realces, estas protecciones, estos realces, y voy a volver a hablar de ellos, están esmaltados con las armas del rey. El libro está cerrado con 2 correas. Aquí las vemos, las correitas, con cintas de oro trenzadas para tirar las correas que pasan por encima de los pasadores, que están a su vez dispuestos en las tablillas. Así podemos cerrar y dejar el libro bien cerrado. Las chemises o sobrecubiertas de Van der Weyden son mucho más modestas, aunque desde luego que también tienen sus adornos. Aquí vemos a María Magdalena, ahora está en la National Gallery de Londres. Es uno de los fragmentos que quedan de un antiguo retablo. Su libro, con su sobrecubierta, es algo más espectacular que la que sujeta una figura claramente relacionada que aparece en el tríptico de los 7 sacramentos. Estas puntadas en blanco son muy discretas, pero aparecen en detalle. Aquí vemos cómo las puntadas unen la sobrecubierta con el encuadernamiento. Aparte de estos cantos, aparece una barra de oro situada en la parte superior del lomo para sujetar estos marcadores que sirven para fijar el sitio. Estos accesorios aparecen frecuentemente en registros escritos y en otras imágenes, pero hay muy pocos ejemplares. Un utensilio o dispositivo parecido, no claramente fechado, se conserva con el misal de Imhoff, Amberes, 1511, y ahora parte de una colección privada. Estos marcadores con borlas cuelgan de este pequeño cilindro que aparece en la parte superior del lomo. Este cilindro no está apresado al volumen, sencillamente está colocado por los marcapáginas entre las páginas del libro. Todo ello se puede retirar y dispuesto en otro libro. Esta obra de Imhoff aparece todavía en su dispositivo de terciopelo con engastados de plata. Aquí vemos como el libro de María Magdalena tiene unas manezuelas complejas, doradas o de oro, con un relieve en la superficie interior. Aquí aparemos este diseño
En relieve, en la superficie exterior, aparece una pequeña estatua, probablemente un santo o una santa, bajo un pequeño dosel o palio gótico. Estos accesorios son representados con mucha habilidad. La impresión de detalle gracias a estas pinceladas meticulosas que dan a entender que va a haber formas y volúmenes gracias con los toques de luz. La sustancia del libro, el texto, es aún más ilusorio. De nuevo, solamente son legibles las iniciales, pero es plausible. Si le damos la vuelta, lo podemos comparar con un libro contemporáneo que aparece a la izquierda. Es una Biblia de Zwolle, de los Países Bajos, y que está datada en 1451. Márgenes amplios, dos columnas de títulos en rojo, dos columnas de textos, iniciales en rojo y en azul. Rojo y azul eran importantes para adornar, sí, pero no era solamente una ornamentación, era para ayudar al lector a buscar el sitio donde estaba, porque no se espaciaban entonces las frases. Nosotros nos orientamos en el libro buscando espacios vacíos, ¿no? Al final de un capítulo o alrededor de un título. No, Van der Weyden u sus contemporáneos hubieran buscado este golpe de color. El libro en sí es algo más grandioso que el libro que pinta Van der Weyden. Estas iniciales han sido rellenadas, embellecidas con una decoración en rojo y azul que sigue bajando por los márgenes para formar estos bordes decorados. Aún así, ninguna de estas dos obras se acerca al fasto del libro de Tito Livio. La sencillez de los libros de Van der Weyden es algo que comentaremos de nuevo. Aunque no es legible, el libro de María Magdalena es completamente plausible. Con sus largas secciones de texto continuo, evidentemente no es un misal. Puede ser una Biblia o un libro devocional indicado y apropiado. No importa lo que esté leyendo la Magdalena dentro de su contexto. Es el acto en sí de la lectura que hace que comprendamos que hay piedad. Esta es María Magdalena, símbolo de la vida contemplativa, que se sienta a los pies de Cristo para prestar atención mientras su hermana Marta trabaja. Por supuesto, Van der Weyden a veces incluía textos legibles en sus obras, pero, por lo que vemos en sus obras, no en libros abiertos. Al contrario, aprovecha las volutas, como en el tríptico de Miraflores, que apreciamos aquí, el panel central, con estas volutas del ángel que explican que la Virgen recibe la corona de la vida porque fue muy fiel durante el sufrimiento, la agonía de Cristo. Muller ec fuit fidelissima, pone, muller ec fuit fidelissima, in Christi dolore, en el dolor de Cristo. Y acaba con una referencia a Poc, a la revelación. Evidentemente tiene que ser legible porque nos está de alguna forma fijando el rumbo. No aparece en la exposición el uso de las inscripciones bellísimas directamente sobre la obra en sí. En la gran obra del juicio final de Bonn, datamos entre 1443 y 1451, Jesucristo invita a los benditos a unirse a Él en el reino y aparece en blanco que se leen de izquierda a derecha, aparece aquí, bajo el lirio de la misericordia, llegando al Cristo mismo. Y en la parte inferior aparece el final de la inscripción, aquí está el lirio de la misericordia, aparece mundi, del mundo. Esta es la inscripción, según va llegando al destino mismo. Luego, de la otra mano, Cristo habla a los malditos, disquedite, fuera, en una inscripción que aparece bajo la espada de la justicia, progresando de izquierda a derecha. Nos vamos con los malditos, nos distanciamos de Jesucristo.
vamos cayendo hacia el infierno. La sutileza del Van der Weyden a la hora de utilizar la palabra escrita nos permite entender que él leía y conocía los libros. Puede que fuera usual para los hijos de artesanos y Van der Weyden era hijo de cuchillero. Puede, como digo, que fuera normal que se alfabetizaran y tuvieran conocimientos de cálculo antes de empezar el aprendizaje. A lo mejor esto le correspondía al maestro. Eso es lo que se dice en el caso de dos pintores aprendices en el Gante del siglo XV. Desde luego, Van der Weyden, adulto, tenía amistades y conocidos cultos. Su hijo, efectivamente, entró en la Orden de los Cartujos y el humanista, Cardenal Jean Jouffroy, era su amigo. Van der Weyden mismo trabajó en un libro por lo menos una vez, entre 1446 y 47. Él es quien ilustra, quien ilumina el libro en este primer volumen de las Crónicas de Hainault. El patrono era Felipe el Bueno, que encargó una serie de libros espléndidos para su uso personal, para su instrucción y para su disfrute. El blasón aparece en la decoración y él mismo recibe el libro rodeado por sus cortesanos. Puesto que los manuscritos fueron escritos e iluminados antes de ser encuadernados, Van der Weyden tuvo que inventarse el aspecto que tendría el libro al preparar esta miniatura. Hacen falta dos manos, dos brazos para sujetar el libro, no solamente por el tamaño, sino por su peso. El pergamino y la madera, cubiertas de cuero marrón grabado y sus 5 realces de metal a cada lado, sus correas con sus elementos de metal, las ataduras trenzadas para pasarlas por encima de los pasadores, como habíamos visto en la obra de Enrique VII. Un inventario de 1504 nos permite comprender que Van der Weyden tenía razón con estos realces, 5 y 2 cierres, pero no se hubiera visto el cuero. Lo que sí se vería era un raso negro adamascado, aunque posiblemente con una capa de cuero por debajo. Aquí, a la derecha, vemos el elemento de cuero para Louis de Gruthuse, cuya carrera en la corte borgoñona arrancaba a principios de 1440 y vemos hasta qué punto Van der Weyden se ciñe al seguimiento de los libros contemporáneos. Aparecen como corresponden, ¿no?, estos realces, las correas y probablemente también hubiera alguna correa o atadura parecida en el libro de Gruthuse. Ahí aparecen también el escudo de familia de Gruthuse. Eran imprescindibles estas cintas porque se suponía que los libros se abrían fácilmente. Hacía falta presionarlos para cerrarlos. Nosotros en los libros modernos estamos acostumbrados a que se queden cerrados y hace falta presionar para que se abran. Pero las abrazaderas y el peso de la madera tenían una ventaja adicional y era que el pergamino no se arrugaría con los cambios que se daban en la temperatura y la humedad. Estos realces metálicos también protegían al libro cuando se guardaba, porque los libros no se disponían rectos, sino que se tumbaban uno encima del otro. Aquí, en esta anunciación que se asocia con la anunciación de Campen, no han sido guardados bien. Deberían de estar todos bien dispuestos, como este que aparece aquí. Así es como se tienen que almacenar o guardar los libros. Los realces protegen entonces a la obra del roce o desgaste. A pesar de esta realidad, reconocemos el valor de los libros porque hay un cerrojo y hay un llavero para impedir el uso no autorizado. También la importancia de los libros resalta en la miniatura de presentación. Estas ceremonias se celebraban, aunque de nuevo el artista ha tenido que anticiparse en su visualización porque la miniatura de la presentación tiene que estar lista antes de la presentación.
El libro imaginado se basa en los libros reales conocidos y Van der Weyden también se imagina un grupo de personas en función de su aspecto real. El duque Felipe Bueno, su hijo Carlos el Temerario, el canciller Nicolas Rolin y Jean Chevreul, obispo de Tournai. A todos los reconocemos, porque hay otros retratos de Van der Weyden o copias de obras de Van der Weyden. Jean Chevreul también fue el patrono del tríptico de los 7 sacramentos. Ahí aparece en su ropaje pontifical como ministro confirmando. La obra data de 1450 más o menos y su retrato en el tríptico parece que se basa en el mismo dibujo que se ha utilizado para la miniatura de la presentación. Para la imagen más pública y formal del tríptico, la cabeza de Chevreul ha sido alargada, ennoblecida, se inclina hacia los niños, pero los rasgos son prácticamente idénticos, sobre todo en estos puntos que resultan en el labio, en el centro, que queda a nuestra izquierda si comparamos con la nariz. Esto es algo que comparten ambos retratos. Van der Weyden pudo utilizar los mismos patrones para iluminar los manuscritos que utilizaba para la obra sobre tablas. No nos sorprende. Normalmente los miniaturistas también tomaban prestadas imágenes de sus obras sobre maderas. En las muy ricas horas de Juana la Loca, que probablemente data de 1496, cuando se casa con Felipe el Hermoso y primer duque de Habsburgo, a Juana se le ve con su libro abierto, probablemente su libro de horas, y aparece su patrono, San Juan Evangelista, enfrente de la Virgen y el Niño. El texto es una oración. Esta miniatura puede que reproduzca una obra que fuera de Juana, puesto que es una de las adaptaciones de medio cuerpo de San Lucas dibujando a la Virgen de Van der Weyden, obra que gustó muchísimo alrededor de 1500. Aparecen muchísimas versiones de esta obra. El pintor puede que estuviera respondiendo a la solicitud, posiblemente como elemento del famoso maestro Rogier, o a lo mejor sencillamente lo utilizó porque era una composición bella y muy apetecible. Estos préstamos no se limitaban a los Países Bajos. Recordemos a Tito Livio. La copia primera que recordamos de la Virgen de Durán con fecha es esta miniatura de un libro de horas francés de 1455. La primera copia susceptible de ser fechada aparece en el catálogo, aparece en otro libro de horas francés de los 1440. Es sorprendente ver que la Virgen aquí aparece bajo un palio circular, el típico de la obra del Prado, pero no aparece en la obra final. En la parte inferior vemos un baldaquín o palio muy parecido. Puede que esta miniatura refleje una etapa anterior de la composición, una que circulase como obra acabada o como copia. Por supuesto, también cabe la posibilidad de que el artista estuviera dejando rienda suelta a su imaginación. Estas obras bellísimas, con iniciales, miniaturas, iluminaciones, frisos, brillando de oro, suntuoso, pigmentos carísimos y quizás originalmente encuadernadas en tejidos preciosos y embellecidas con oro y piedras semipreciosas, contrastan de forma notable con las obras que nos muestra Van der Weyden. La Virgen sujeta un libro muy sencillo, encuadernado en cuero, con un cierre, quizás de latón. Parece que no estamos imitando aquí el oro, sencillamente es una levísima decoración de las páginas de este canto, algo mucho más económico. El texto está casi sin decoración, justo lo suficiente para poderlo seguir. Aparecen en rojo aquí los títulos y algunas iniciales sin embellecimiento en rojo o azul, ni siquiera rojo y azul. La verdad es que no podemos
seguir este texto ficticio. De nuevo, solamente son legibles las iniciales. Un volumen parecido aparece con la Virgen en el tríptico de Miraflores. Aquí vemos que dos correas, no un cierre solamente, y también tiene marcapáginas. Lo siento, aquí no se aprecia muy bien la imagen, pero espero que sirva un poco para ver estas dos correas, y aquí vemos el ingenio con los marcapáginas, y uno aparece aquí, vemos que se ha caído con una cuenta roja, una borla verde al final. Y aquí, bueno, pues vemos que se parece mucho a la obra en el María Magdalena y también en el misal de Imhoff. Van der Weyden utiliza el libro, claro que sí, para hacernos comprender que la Virgen es una mujer piadosa, está haciendo lo que tiene que hacer porque está lamentando la muerte de su hijo, pero aparece con aspecto gozoso Jesucristo. Ella, sorprendida, ha soltado el libro y vemos cómo una de las correas ha quedado ahí entre las hojas. Las páginas se han relajado. El libro no se cierra de forma nítida, ¿verdad? Aquí vemos cómo no va a quedar bien cerrado el libro. Las páginas que aún no han sido pasadas están compactadas por la presión de la encuadernación, y la parte inferior del libro aparece como en bloque, muy nítida, quizás más parecido a lo que podríamos ver en un misal o libro de oraciones. Es una imagen gozosa del Cristo y su resurrección. Incluso en este detalle, Van der Weyden aprovecha su conocimiento de libros y recalca la parte esencial de la obra. Los libros que aparecen en las obras no son tan sencillos como los que plasma Van der Weyden. Aquí vemos el libro que sujeta a la Virgen en uno de los 12 paneles del Políptico de Gante, iniciado por Hubert van Eyck y acabado por su hermano Jan en 1432. No podemos ver el detalle del libro para ver hasta qué punto es grandioso, pero nos imaginamos que es grandiosísimo porque en la parte exterior hay una sobrecubierta verde muy elaborada. Vemos que el canto está dorado, las borlas de seda roja tienen sus gracias de oro, de las cuales cuelgan M's, la letra M de oro, como María, como Grüthuse, ¿verdad? La Virgen está claramente identificado, es de la Virgen María. Este círculo cuajado de perlas en el lomo es el extremo de un pasador que se utiliza como alternativa para disponer los marcapáginas que aparecerían ahí bajando por el lomo del libro. La Virgen está sentada a la derecha de Dios, a la izquierda aparece el Bautista. Su libro es algo más sencillo, pero también tiene un pasador con perla a modo de marcapáginas, lo vemos, y aparecen más perlas que embellecen los cierres que permiten tirar de las correas. Uno aparece ahí atrapado entre las páginas y el otro parece que cuelga de su rodilla, lo vemos allí. El texto tiene iniciales decoradas en rojo y azul de la forma convencional, y también un gran lecho de oro bruñido, mucho más espectacular de nada que hayamos visto aparte del Tito Livio. Si vamos a ver el detalle, apreciamos esta decoración de la inicial C, incluye letras legibles que conforman consolamini, que permite esa abreviatura sobre la I final. Aquí, este trazo nos dice que tenemos que imaginarnos alguna letra más. Consolamini es lo que vemos en Isaías capítulo 40. Consolaos, consolaos, que sigue con la profecía de Juan el Bautista, que dice, una voz clama, preparad en el desierto camino al Señor. Vemos efectivamente que es el precursor, un libro legible que nos da un significado. Aunque hay algunas letras que se identifican en el texto, no hay ninguna palabra que se pueda entender. Desde luego que no sigue con el texto de Isaías.
Y lo mismo cabe decir de la obra probablemente pensado para un libro de aras que Jan van Eyck pintó ante el canciller Nicolas Rolin. La imagen ahora está en París. Es algo menos fastuoso que los libros que aparecen en la corte celestial del políptico de Gante, y siento mucho que esta diapositiva no sea fiel. Con esta sobrecubierta engalanada de perlas, la vemos aquí, dispuesta para colocar el libro, y con este pasador cuajado de perlas, de nuevo, estos capitulares sobre fondo dorado, y me temo que no se ve bien, pero ahí aparece un borde que rodea el texto. Es el tipo de libro lujoso que Roland tendría, porque vemos que hace juego con su ropaje de brocado de oro. Por supuesto que los libros de horas eran bienes posicionales, también eran una forma de rendir culto al objeto de devoción. En 1395, a la esposa de un mercader toscano se le reprobó por encuadernar pobremente sus libros de horas, y le dijeron: todos los días los hombres se deben de centrar en cuidar de sus obras y, cómo no, embellecer aquello que se refiere a la Madre de Dios. Pero cuando Van der Weyden pinta a Nicolas Rolin y a su esposa como patronos del políptico del juicio final en el exterior de las tapas, les dio libros mucho más sencillos. Estos parecerían ser opción de Van der Weyden y no opción de los Rolin. El canciller Roland lleva un libro que desde luego no es barato, con sus cantos dorados y punzonados, manezuelas de oro, sobrecubierta de damasco de seda cosido con hilo de oro, pero no se aproxima a la maravilla que a él le concede Van Eyck. La decoración del texto se limita y son unas iniciales en azul y rojo, con iniciales más sencillas en azul o rojo. Aquí dos colores, y luego en otros puntos vemos iniciales de menor tamaño en un tono solamente. Y hay también algunos rellenos entre líneas decorativos en rojo y azul. Aquí entendemos que el texto empieza en otra línea y este espacio se rellena con un poquito de decoración aquí y allá. Esto nos hace entender que el texto está dividido en secciones cortas. Esto es lo que podemos esperar para un devocionario. Las dos columnas son típicas de los libros de Van der Weyden, pero no son comunes en el caso de los libros de horas, que se suelen representar en una columna. Estos son los que se utilizan para los seglares, pero las dos columnas nos permiten entender que el volumen es un breviario más largo y complejo, una secuencia completa de oficios que los clérigos tenían que salmodiar durante el año y que algunos legos hacían también, probablemente tan complicado que esto sería un primer tomo de un conjunto de dos. La esposa, Guigon de Salin, tiene un libro a juego. Aunque ella tiene un punzonado más elaborado, pero no está abierto en la misma página. De nuevo, podemos dar por supuesto que es un breviario. La obra de Van der Weyden son más sencillos que los de Van Eyck, pero posiblemente como breviarios más exigentes en términos devocionales. Vimos el libro de Guigon de Salin y lo vemos ahora del otro lado, de forma tal que en la parte frontal aparecen las presillas para las manezuelas que justo podemos sospechar en la parte posterior. Aquí vemos las manezuelas. También parece un breviario, pero solo lo parece, porque como el de su esposo, el texto no se puede leer, es ilegible. Aunque no se aprecian las letras en sí, Van der Weyden permite que comprendamos que hay un tipo de escritura. Reconocemos una letra más cursiva de inferior nivel, igual que la decoración es de inferior nivel que el de Van Eyck. Aquí en los libros de Van Eyck, sean en las obras de Rolin o como vemos aquí en el del Bautista, estamos viendo aquí, nos dan a entender que hay unas formas de letras individuales. Son trazos que ascienden o descienden como líneas en paralelo, en horizontal. Aquí vemos estas pinceladas que suben
suben y bajan, para las letras más altas, para las más bajas que llevan cola, y algunas iniciales que sí son reconocibles y que aparecen con unos trazos de rojo, como en el libro que veíamos al principio. Esta ilusión la completa con estos pequeños trazos que se añaden para sugerir las abreviaturas. En el libro que tiene en la mano Guigon de Salin, como en otros libros, Van der Weyden nos permite apreciar un efecto distinto, más fluido, añadiendo trazos cruzados más sencillos a las dos horizontales. Vemos aquí las dos horizontales claramente y estos cruzados, estos trazos cruzados. Y luego arrastra húmedo sobre húmedo para sugerir que consigue estas letras más alargadas de forma abstracta casi. Normalmente es la meticulosidad de Van der Weyden lo que sigue funcionando cuando ampliamos mucho. Estas diapositivas que he mostrado nos lo permiten ver y al final de la exposición en el audiovisual también. Son estas descripciones las que pueden superar esta prueba, mientras que Van Eyck lo que vemos es una serie de pinceladas habilidosísimas. El resultado de sus distintas intenciones. Si vemos el libro del Bautista, apreciamos que el efecto es de una letra gótica muy formal, la que se desarrolla en el siglo XIII y se sigue utilizando en el XV. A la izquierda, en un leccionario de Mons que data de 1269. En el libro real, cada letra está conformada por varios trazos, es una forma muy lenta de escribir, enlazándola con los vecinos para conseguir este efecto de paralelas. Van der Weyden, que trabaja a la prima, húmedo sobre húmedo, crea el efecto de una escritura más cursiva, fluye más. La pluma o plumilla se levanta menos de la página. Esto lo vemos en la Biblia contemporánea de Zwolle, a la izquierda. Esta acción del escribano o del pendolista, que no tiene que alzar la pluma más que 4 o 5 veces para completar una única letra, hace que este escrito sea más rápido y por tanto más económico. Esto se puede conseguir en los bordes, pero los libros que plasma Van der Weyden encajan todos en una categoría que reconocemos. La reconocemos de libros reales, con una forma más rápida, una decoración más sencilla, rojo y azul, y cuando no están cubiertos por la sobrecubierta o chemise, unos encuadernados de cuero grabado que no son baratos, pero que no son tan suntuosos. Estos manuscritos se asocian con la producción que recomendaban los seguidores de la devotio moderna. La Biblia en latín de la izquierda la escriben los hermanos de la vida común en Zwolle en 1451. La que aparece a la derecha, de 1641, fue escrita y encuadernada por los franciscanos terciarios en Zepperen, en Limburgo. Gerd Grote, el fundador de la devotio moderna, no era que no apreciara la belleza en el servicio de la Iglesia. Pensaba que correspondía que la Biblia y los libros litúrgicos fueran bellos para mayor gloria de nuestro Señor, pero él mismo no deseaba volúmenes bellos. Él utilizaba un breviario gastado, probablemente porque quería dejar patente no solamente su desapego de lo material, sino también quería dejar patente cuál era su actitud en relación con los libros, que lo importaba era el contenido y no la forma, igual que la repetición de las oraciones ganaba cuando se hacía con intención y conscientes de su sentido. Se podrían publicar, imprimir libros más asequibles que podían comprar más y más personas, que además no se distraerían con una decoración superflua. Van der Weyden sin duda hubiera conocido estas actitudes y es posible que estuviera de acuerdo. Fue muy generoso con las cartujas de Herne y de Skeuth, culminando en el regalo de esta maravillosamente austera Calvario, mostrando su apoyo a esta orden cartuja contemplativa cuyo ethos había influido
a Herzgrote mismo. Las obras que representa Van der Weyden probablemente serían el tipo de obras que él tenía en su colección. Si esta es la realidad. Este Calvario del Escorial nos muestra que Van der Weyden quiere plasmar estos libros porque se conforman a su práctica. Y también está el asunto de la forma. La parrilla que estructura este Calvario es una instancia dramática y evidente del sentido de la geometría de Van der Weyden. Él era amante de unas composiciones estructuradas, unificando figuras y emplazamientos gracias a estos trazos sólidos, horizontales, verticales, diagonales y curvas en el fondo. Estas obras rectangulares, formas despejadas, sin exceso de ornamentación, encajan bien en sus composiciones y de hecho pueden ser importantísimos elementos. Aquí vemos un esbozo de una obra perdida que Isabel de Borgoña, duquesa consorte, presenta a batalla, presenta el esqueleto, por así decirlo, de la composición, recalcando los rasgos horizontales, verticales y diagonales de los reclinatorios con sus libros, reforzando el triángulo central de la Virgen con el niño y uniendo estos cuasi triángulos a los triángulos de la duquesa y el otro triángulo del duque y su hijo. En la Virgen de Durán, el libro es la parte central de la composición. Crea una serie de formas cuadriláteras con los brazos del niño y las manos de la Virgen. Estos cuadriláteros apreciamos, vamos hacia afuera, llegando a los pliegues del ropaje de la Virgen y vemos los ecos en la cabeza en ángulo. El libro permite establecer el sistema de integración del todo. Así vemos como la madre y el niño están vinculados el uno con el otro y con el libro, plasmando la relación que existe. Pero ¿por qué? ¿Por qué cuando los libros son artículos tan valiosos, por qué este niño Dios arruga las hojas y las páginas? De nuevo, las formas, ¿no? Estas páginas arrugadas forman parte de las áreas en diagonal, desde este atisbo del brocado de oro, la camisa arrugada, el pelo rizado, el velo que cae. Van der Weyden se contiene a la hora de usar este patrón, otra razón por la que las páginas de los libros abiertos son sencillas. Las líneas y formas de Van der Weyden siempre son expresivas. La forma está al servicio del fondo. El contenido se hace uno con la forma. ¿Qué vemos aquí? Este texto es ilegible, pero el formato en 2 columnas es apropiado para una Biblia, pero no se limita a la Virgen. Es imposible, pensamos, que la Virgen fuera a enseñar al niño Dios un libro malo que mereciera ser destruido. Así que el artista, ¿qué hace? Representa al niño y no al niño Dios, arrugando sin prestar atención estas páginas cuyo significado desconoce. Pero es Dios omnisciente y la Virgen además no le interrumpe, no, de forma tranquila, incluso grave de alguna forma, es aquiescente. Como Dios, el niño Dios se acepta, leía y escribía. Es más, San Antonino de Florencia, que fallece en 1450, se queja de aquellos pintores que representan al niño Dios aprendiendo a leer porque, dice, no le enseñó el hombre. En el retablo perdido al que pertenece esta María Magdalena leyendo, Van der Weyden nos muestra al niño escribiendo en un libro que sujeta San Juan Evangelista. La composición queda en este esbozo que ahora mismo está en Estocolmo. El final del ropaje del evangelista, el pie expuesto, o pies más bien, encajan perfectamente con esa pizca de San Juan que aparece en el fragmento de la Magdalena de Londres, así que los podemos unir. También vinculado a la Magdalena de Londres es un fragmento que queda, probablemente cabeza de San José, que ahora mismo está en la Fundación Gulbenkian de Lisboa. Aquí vemos cómo
aparece encajando perfectamente en el panel de Londres. También de Lisboa está la cabeza de una santa, que probablemente es la que correspondería en este espacio. Probablemente habría una santa sentada o arrodillada aquí, colocada entre San Juan Bautista y el obispo. Está más baja, esto se aprecia por el río en el fondo. Si comparamos con el río de San José, esta santa tiene que bajar y estar o bien sentada o arrodillada. Dentro de este interior, en la obra perdida de Batalla, la Virgen y el Niño están dispuestas entre dos tríos de santos, ¿verdad? Uno a la derecha que está arrodillada o sentada, entre dos, a la izquierda se corrige la oradora, una sentada o arrodillada entre dos santos de pie, y a la derecha una de pie entre una que está sentada y otra representación arrodillada. Aquí Van der Weyden consigue una fortísima línea diagonal de libros. Imaginamos que todos ilegibles, como el de la Magdalena, el único que sobrevive, pero probablemente con mayor significado en función del contexto. En principio, el que San Juan Bautista nos muestra el cumplimiento de la profecía, el profeta, el testigo del advenimiento. Es como si él estuviera sujetando el libro, y así podemos ver que está testificando, atestiguando el hecho. El siguiente, el libro que sujeta Juan el Evangelista, cuyo evangelio habla acerca de la encarnación del Verbo, testigo también del Bautista. Esto es lo que escribe a lo mejor el Niño Dios. Finalmente, el libro de María Magdalena, que nos habla del poder y de la validez del Verbo. Ella está sentada, símbolo de la vida contemplativa, literalmente a los pies de Jesucristo, a su servicio, absorta en su Verbo eterno. En esta composición, sin duda, nos están recomendando que pensemos en el Niño Dios como Verbo encarnado. Como sabemos que Juan el Evangelista empieza diciendo: en el principio existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios y el Verbo se hizo carne. Entonces, este Niño Dios, ¿es el Verbo hecho carne más importante que cualquier otro verbo? ¿Arruga las páginas del libro porque en su presencia mayúscula pierden todo significado? ¿O si vamos a entender este volumen como parte del Antiguo Testamento porque las páginas solamente adquieren verdadero significado por medio de su vida, muerte y resurrección? Van der Weyden abre la cancha de distintos significados. El objeto de la imagen seguro que tiene que ser animar a la meditación de la Virgen al Niño, el ciclo entero de la redención. En principio tiene que azuzarnos, provocar preguntas y no proporcionar una única respuesta. Puede que haya escrito de forma legible en las páginas para dirigirnos, fijar el rumbo con un texto bíblico. Lo hace en el tríptico de Miraflores, por ejemplo, pero opta por no hacerlo. El libro, que es tan realista, entre comillas, evidentemente no es más que una ilusión cuando nos acercamos. El texto es ilegible y sus páginas, sorprendentemente arrugadas, nos llaman la atención. Tenemos que pensar qué quieren decir. Estos detalles tan reales como suma dan una irrealidad en términos del mundo real. Un libro valioso, maltratados. Una madre con su niño sentados como esculturas en un nicho bajo un ángel suspendido. Pero si las figuras forman parte de un grupo escultórico, solamente adquieren distintos aspectos de lo no real. El trazado del arco conforma una forma inventada por Van der Weyden que existe solamente en las obras pictóricas y que no se ejecuta en la realidad hasta mucho después de su muerte. Otros elementos en la obra no se pueden imaginar en términos escultóricos porque hubieran sido imposibles casi de conseguir en ese momento con las técnicas y materiales. Desde luego llaman la atención las páginas arrugadas que están en el centro mismo de la composición. Tan bellamente explorados en la exposición sus textos y sus catálogos, y estas imágenes de Van der Weyden operan con correspondencia
correspondencias en el mundo material, pero no son meras representaciones del mismo. Él se centraba en lo espiritual, no en lo material. Los libros en sus obras, tan convincentes con la excepción esencial de su texto, ofrecen una vía de explorar su creación de extraordinaria sutileza y complejidad. En la exposición, la Virgen de Durán, con su libro, queda ensombrecida, podemos decir, por el poder magnético del descendimiento de la cruz. Pero la obra más pequeña nos llama la atención de forma similar, con sus contradicciones y ambivalencias deliberadas, presentadas en esta composición bellamente, soberbiamente controladas y manipuladas. Van der Weyden nos dirige a través de lo material a la realidad que llega más allá. Muchas gracias.